Bueno, pues en el día de hoy vamos a montar la cubierta. ¿Qué crees? ¿Que será más complicada que el casco? ¿Será más fácil? Lo iremos viendo. Así que si crees que puede ser curioso, si te suena interesante, no te muevas de ahí, que comenzamos enseguida. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues empezamos a colocar las piezas de cubierta sobre la estructura de trabajo. Recordad que las caras vistas, la cara exterior, va hacia abajo, porque estamos trabajando por el interior, esto es muy importante. La pieza de proa. Y aquí tenemos la pieza de popa. No sé si se me ve, si se me escucha. Estoy aquí en la popa al fondo. Bueno, aquí veis las formas, los precortes de los tambuchos que van hacia abajo. Bien, cuando colocamos las piezas sobre la estructura de trabajo es muy difícil que las coloquemos mal, porque la misma estructura te obliga a colocarla en una situación. Pero para que quede más claro el punto exacto de partida, en la cubierta tenemos la cuaderna 12 como pieza orientativa, como punto orientativo, donde coincidirá con la parte de atrás, con la parte trasera de la pieza de proa. Justo detrás de la bañera, este filo corresponde con la cuaderna 12. A partir de ahí desarrollamos el trabajo hacia proa y hacia popa. Seguimos. A ver, detalle importante. Ya sabéis que la palabra importante o muy importante me gusta. Bueno, la cubierta tiene menos piezas, pero quizás son piezas algo más complejas, pero perfectamente viables a la hora de colocarlas. Aquí podéis ver que tenemos el precorte del tambucho delantero y hay un trocito de este recorte que lo lleva en lateral, va inclinado. Entonces es muy interesante que estas dos piezas coincidan en la ubicación. Como vamos a trabajar por detrás, que eso vamos a dejar de verlo, vamos a trazar por un lado, trazamos el final del precorte y también trazamos el final del precorte de la pieza lateral y luego lo giramos hacia la parte de atrás, tanto en una pieza como la otra. Espero que se vea. Esto nos va a ayudar, como vamos a trabajar por el interior, a hacer coincidir las dos piezas. Centramos unos trazos, los trazos de la parte de la cubierta con los trazos de la parte lateral. Tienen que estar centrados. Hay también un punto de orientación para colocar estas piezas laterales, que es el quiebro que aquí hace la pieza de la cubierta. Aquí hay un pequeño quiebro que corresponde con la punta de esta pieza. Nos podemos orientar por este punto, por este quiebro, que si le coloco un listón, podéis ver que hay un quiebro. Pues este quiebro corresponde con la punta de la pieza lateral. Pero creo que es más recomendable usar el precorte, la forma del precorte para orientarnos. Y ahora exactamente el mismo protocolo como hicimos con el casco. Con una broca finita, 1 milímetro, y con cable de cobre vamos haciendo perforaciones longitudinales y vamos cosiendo de forma profesional para luego aplicar los puntos de cianoquilato. ¿Os acordáis que en el casco comenté la posibilidad de trabajar con cable de cobre de 1 milímetro o de 0,8? He estado haciendo varias pruebas y tanto uno como otro es perfectamente válido. Sí es cierto que cuando empleamos 0,8 en algunos puntos os indiqué que usarais alambre de acero para hacer más presión. Si empleáis el de 1 milímetro, quizás con el mismo cable tenéis resuelto todos los problemas. Es un poquito más duro a la hora de cortar y es un poquito más duro a la hora de apretarlo. Pero tanto uno como otro son perfectamente válidos. Es cuestión de gusto, que vosotros elijáis cuál de los dos preferís. Voy a empezar trabajando, como os comentaba,
a la altura del tambucho de proa. Centro los trazos, no sé si se ve que están centrados. No corresponden lógicamente al mismo ancho, pero por eso hay que centrarlos. Y ahora voy a perforar para garantizar que esta zona, que es un poquito delicada, esté exactamente donde tiene que estar. La distancia de los agujeros con el filo, os comenté que voy a ser 1 centímetro. Quizá en algunas zonas es mejor que sea un poquito menos, de 6 a 8 milímetros. Eso la lógica de la pieza lo va indicando. A ver, estas pinzas de presión que estoy empleando aquí, yo las empleo, las uso porque las tengo. Si no las tenéis, esto mientras trabajáis es cómodo, porque os lleva las piezas a su sitio, pero si no recordad lo que os comenté en el anterior vídeo del casco sobre el alambrito, que yo lo emplearé cuando vaya a laminar, ya que no puedo tener la pinza cuando lamine. Esto es una solución profesional. Si tenemos este tipo de pinza, fantástico. Que no, el alambrito nos lo soluciona igualmente. Aquí podemos ver una de las características de este sistema constructivo. Cuando hemos cosido la parte de proa, la parte delantera, vemos cómo la parte de atrás de la pieza delantera, la zona de la cabina, de la bañera, se queda levantada. Y tenemos que llevarla por flexión a la cuaderna número 12. Conseguimos con una forma muy básica un diseño muy elaborado. Esto es uno de los beneficios y de las características que hemos intentado aplicar a este modelo. Esta pieza es una transición entre la bañera y la cubierta de popa. Si vemos que esta pieza 12 como referencia nos puede estorbar un poquito a la hora de aplicar esta pieza, la podemos desplazar 1 centímetro hacia atrás, puesto que ya esa la referencia la tenemos y tenemos el conjunto consolidado. Nos podemos permitir el lujo de desplazar 1 centímetro. Si nos estorba, si no, simplemente con un poquito de flexión del tabique es suficiente. Aquí tenemos que ser un poquito ingeniosos y buscar soluciones a detalles sobre la marcha. Fijaros en este detalle. Esta es la cuaderna 12, como veis aquí, y le he colocado detrás un carso de 1 centímetro para desplazar hacia adelante la cuaderna, para que no nos estorbe, como veis, no sé si se ve, así enfoca, con los alambres de montar la pieza superior. Entonces luego avanzamos, y si no queremos perder la referencia de la ubicación del conjunto, en la cuaderna 10, que la tenemos abierta por la bañera, marcamos una rayita en el centro y ya tenemos la referencia, que no se va a mover, pero si queremos tener esa referencia la podemos recuperar aquí. Esta pieza, esta cuaderna 12, no importa que se desplace hacia adelante 1 centímetro, incluso más, porque esta parte es plana, no tiene ninguna forma, entonces no va a modificar la forma del conjunto.
En la zona de popa lateral tenemos estas piezas finitas que yo os aconsejo que pilléis el conjunto con los alambres un poquito flojos. Pilláis todo el conjunto de la pieza que baja desde la bañera y las dos laterales. Y cuando tengamos la forma y el sitio consolidado, le damos un poquito de tensión para poder jugar con las piezas y llevarlas a su sitio. Fijaros lo curioso de esta unión. ¿Veis? Esta parte se instala aquí por presión, se pega con cianoquilato y luego esto va girando, va torsionando según nos vayan indicado las cuadernas. A ver si se ve. Vamos torsionando según nos vas indicando ya con el procedimiento habitual de alambre de cobre y cianoquilato. Para pegar esta pestaña es interesante colocar debajo un carso para poder golpearlo y que no esté en hueco. Como tenemos los alambres un poquito sueltos, nos permite mover las piezas y que vayan a su sitio. Si estas piezas ajustan perfectamente, todo el conjunto irá a su sitio. Los puntos de cianoquilato, como siempre. Aquí podemos ser generosos. Y su activador. Este punto es importante que se quede perfecto, porque de ello va a depender la forma y la simetría de nuestra cubierta. Pero como veis es bastante simple, no tiene ninguna complicación. Una gotita para consolidar el resto de la línea. A ver, importante. Estos sargentos en la cuaderna 12 está ayudando a que la parte de atrás de la bañera flexe hasta su cuaderna. Entonces, estos sargentos nos han ayudado a consolidar el conjunto y ahora, para aplicar los cordones y sobre todo para laminar, tenemos que fijarlos mediante los alambritos de acero que comentábamos en los anteriores vídeos. Hacemos un pequeñito agujero, ya lo veremos, en el canto con mucho cuidado y perforamos la cuaderna para pasar un alambre y consolidar el conjunto. Esto es importante porque aquí tenemos una flexión que estamos obligando y hasta que esto no esté laminado, pues no podremos eliminar los sargentos. Seguimos. Vamos a hacer el anclaje que os comenté para pillar el casco a la cuaderna, para poder aplicar los cordones de resina y luego posteriormente el laminado y que nos quede exactamente en su ubicación. Hacemos un agujerito en el casco muy pegado a la cuaderna con mucho cuidado de no romper el casco. Esto va a hacerlo con mucho cuidado con una broca muy fina, 1 milímetro. No es necesario que se profundice mucho, incluso 3 milímetros, 4 máximo es suficiente. Luego hacemos en la cuaderna un agujerito un poquito bajo. Ahora metemos el alambre en el agujito, hacemos un giro para crearle un gancho, lo pasamos por el agujero de la cuaderna, tiramos un poquito sin grandes tensiones y giramos por la cuaderna para no pincharnos. Simplemente ya se queda consolidado y nos permite trabajar con limpieza y sin interferencias. Un truquito para pillar el casco a la cuaderna si no queremos hacerlo con el alambre, porque no da miedo
hacer el agujerito en el canto, que reconozco que es un trabajo algo delicado y hay que tener mucho cuidado. Pues si nos da miedo, podemos también emplear la cola térmica. Ponemos una gotita entre el casco y la cuaderna, no hace falta mucha cantidad, y hacemos presión. La gotita la ponemos en la parte más alta entre el casco y la cuaderna. Dejamos que esto se endurezca, que tarda poco. En invierno es lógicamente más rápido, puesto que el frío ayuda a que endurezca. A la hora de soltarlo, un truco puede ser pasar una línea de pesca antes de hacer la pega, dejarla debajo y luego subimos y por fricción termina despegándose. Este sistema funciona perfectamente. El único inconveniente es que luego genera un residuo que tenemos que eliminarlo. Ahora os muestro cómo. Aquí tenemos una gotita que he puesto encima de un tablero del mismo material. Ya está dura. Y ahora con una rasqueta, este tipo de rasqueta también es muy interesante de tenerla para muchos procesos del trabajo. Y no es una herramienta que cueste mucho dinero. Simplemente rascamos un poco. Y el residuo sale, ya con un poco de lija es suficiente. Es ventajoso este sistema porque no es menos peligroso, no es invasivo como el caso de la broca, pero tiene el inconveniente que hay que luego limpiar, y son tantos puntos a limpiar como cuadernas hemos colocado. Entonces vosotros tenéis que valorar en de emplear un método u otro. También antes de probar con el sistema de la broca, podéis hacer algunas perforaciones en algún resto para valorar si os sale bien, si os sale mal, si sois capaces de hacerlo con cierta destreza. Si no, pues siempre mejor pegarlo. Otra forma para despegar el casco de la cuaderna, si no queremos emplear el hilo de pesca, sería con un cúter. Un cúter de estos que tiene la cuchilla que avanza larga. Tened cuidado que esto suele cortar, como ya sabéis. Lo metemos dentro del casco detrás y lo hacemos de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. Con mucho cuidado, vamos patinándolo hasta que suelta. Luego ya cuando tengamos el casco suelto, cuando le demos la vuelta es cuando eliminaremos los residuos de cola térmica. Bueno, pues ya tenemos nuestra cubierta terminada. En el próximo vídeo, en el próximo capítulo, vamos a aplicar los cordones exactamente igual que hicimos en el casco, pero lo vamos a refrescar para que nos quede cada vez más claro. Y bueno, ¿qué me dices? ¿Tú crees que podrías hacer esto? Yo creo que sí, ves que no es nada complicado, es pequeños detalles y ser un poquito meticuloso. Así que si te ha gustado el vídeo, te agradezco un like, que te suscribas y que compartas estos vídeos. Y ya sabéis que me gusta veros en la madera y en el agua. Venga, un saludo.